Ok, ya ven las láminas, ¿verdad? Sí. Perfecto. Dale, perfecto. Miren, muchachos, nos falta muy poco del tema, ¿ok? Esta clase, como dijo el profesor Robinson, es corta. 1 hora como mucho es lo que vamos a ver, porque lo que nos queda es la parte de manejo de base de conocimientos, ¿ok? Esta parte que está agrupada en este segmento. Y vamos a ver modificaciones de la base de conocimiento. Hasta ahora hemos visto, bueno, que Prolog, desde la primera clase hablábamos de que se basa en conocimiento positivo, se basa en que ese conocimiento pueden ser hechos que asume que son verdad sin cuestionar, o llamados cláusulas de Horn. Tienen también las reglas que pueden inferir con ellas una conclusión. Y todo se argumenta en que se le hace una pregunta y él trata de buscar una respuesta con ese conocimiento que él tiene. Entonces, la base de conocimiento es un actor muy importante dentro de la programación lógica, específicamente en Prolog, ¿ok? Entonces, preguntas que nosotros hacemos, que son cualquiera query que llamamos o pregunta, consulta que hagamos, él busca y trata de inferir lógicamente esa conclusión, sea positivo. Si consigue una respuesta positiva, te dice, y hay variables, acuérdense, siempre va a decir las variables, qué valor tienen que tener para que eso sea positivo. Y en el caso que sea negativo, bueno, nos dirá falso o no, dependiendo de la implementación del Prolog, y ya, no conoce de eso. ¿Okay? Entonces, para acá, me vuelvo acá a la lámina, ¿no? Eso era un paréntesis. Para responder las preguntas formuladas, Prolog consulta su base de conocimiento, lo que acabamos de decir. Entonces, al iniciar Prolog, esa base de conocimiento almacena un conocimiento básico que incluye, entre otras cosas, conceptos y definiciones de aritmética de números naturales. Ese conocimiento permite hacer cosas como esta, ¿no? Si yo le digo a Prolog 5, is 2 más 3, bueno, acuérdense cómo funciona el is. Resolvemos estos 2 más 3, 5, 5, después hago una unificación, ¿es igual a 5? Sí. No hay variable en el camino, no tiene que responder más nada, solamente sí. Y acá, bueno, solamente no. 1 es 1 más 1, no, porque, bueno, acá suma y 1 no es igual a 2. Entonces no tiene que responder más nada. A lo largo de la conversación mantenida con el programador, Prolog no solo es capaz de responder ciertas preguntas que se le formulen, sino también es capaz de aprender sobre aquello que no sabe. Durante la sesión es posible ampliar esta base de conocimiento añadiendo definiciones de conceptos sobre los que Prolog no sabe nada, o bien modificando y extendiendo definiciones sobre conceptos que Prolog ya conoce. Por ejemplo, añadiendo nuevos operadores aritméticos sobre los naturales. Los programas en Prolog, bueno, esto ya lo hemos usado, se almacenan en archivos PL, archivos de texto, y Prolog adquiere nuevos conocimientos consultando o leyendo esos programas, ¿sí? Para facilitar al programador el acceso a los programas almacenados en los archivos, Prolog define un conjunto de predicados especiales que permiten navegar el sistema de archivos y visualizar directorios. También Prolog tiene primitivas para consultar, añadir y eliminar cláusulas de una base de cláusulas. Por ejemplo, para cada clave del predicado más su aridad, hay una base de cláusulas guardada de forma de lista circular. Ustedes se acuerdan cuando nosotros hicimos nuestras primeras corridas antes de hacer los árboles, pero con los árboles también lo vimos después gráficamente, que si yo tengo un conjunto de cláusulas, ¿verdad? Acá, voy a poner P1, P2, P3. Y esto se llamaba, bueno, el funtor o el nombre de la, ¿sí? Y acá venía el número de argumentos que no podía tener, o podía tener 1, o podía tener 2, o podía tener n, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, nosotros siempre decíamos, o yo les comentaba, de que cuando él agrega esto,
eso se llamaba, el nombre era el nombre del funtor, en este caso era P1, y después venía llamado, perdón, voy a poner el zoom, se me olvidó. Venía algo llamado la aridad, que era el número de argumentos que usaba ese funtor, entonces en este caso era 0. Y a partir de aquí venían todos los P1 que podían haber. En este caso, bueno, es P1 nada más. Acá, por ejemplo, podría ser P2 de aridad 1. Yo pudiera tener P de X, que es verdad, pero también puedo tener P de Z. ¿Ok? Y acá, esto era P de 3 de aridad 2. Y bueno, aquí podían haber una serie de combinaciones también, ¿sí? XY, XY, XZ, ZY. Cosas de ese tipo. Y las que fueran necesarias. Esto lo aplica a cualquier nombre de cláusula. Nosotros usamos varios ejemplos. La de signo, la de hombre, mujer, hermano, todos esos ejemplos que nosotros usamos se basaban en que nosotros creamos esa información en la base de conocimiento. Entonces yo les decía, ahí hay algo que me dice el nombre de la cláusula y la aridad. Cuando él va a hacer una inferencia, porque me preguntan, por ejemplo, P3, si me preguntan P3 de A y B es verdad, ¿qué va a hacer? Él va a tratar de inferir y va a decir P de aridad 2, P de aridad 2, empieza acá. Esto representa en el Notepad porque lo estoy copiando secuencial, pero en realidad nosotros podemos poner, sabemos que esto es ordenado, ¿ok? O sea, el P3, yo lo puedo poner aquí, ¿ok? Y después vienen estos, y al final él los va a unificar. Por eso ahí el comentario es que esto se guarda como una lista circular. A medida que van apareciendo, él va agrupando. Entonces queda como una lista circular. ¿Por qué? Porque él va a tratar de probar de forma secuencial, buscando en los P de aridad 2, en este caso. Primero prueba con este, si falla, prueba con este, si falla, prueba con este. Que fue lo que vimos cuando hicimos las corridas y cuando hicimos los árboles. ¿Okay? Que los pintamos las corridas en forma de árbol para ver todas las alternativas y caminos que podía buscar una solución o una inferencia que realizaba prólogo a una pregunta. ¿Bien hasta ahí? Entonces, esas cláusulas, ¿verdad? Nosotros las podemos también consultar, ¿sí? Nosotros podemos agarrar y decir acá, cláusula, hay un predicado que se llama claus, cabeza y cuerpo. Y claus daría 2, un predicado predefinido que determina si el programa de prólogo actual existe, alguna regla con esa cabeza y ese cuerpo. Ya sabemos qué pasa si yo le doy parte de la información. Él trata de inferir el resto y me va a dar, como estos son variables, la respuesta correspondiente. ¿Sí? Entonces voy a hacer aquí un ejemplo en vivo de esto. Voy a agarrar algo de la clase anterior, cualquier cosa que hayamos hecho por aquí. Concatena, que es sencillo. Sí, me lo voy a traer para acá. Yo voy a borrar esto, muchachos. Pongo acá concatena. Y ahora voy a abrir esto en Prolog. ¿Ok? Aquí abrí clase 12, que es este, .pl. Entonces, fíjense. Un predicado que se llama listing, ¿sí? Yo le digo listing, él me va a listar todo lo que tiene por ahí. Pero listing también tiene, dentro de estas definiciones, yo pudiera buscar, viendo los argumentos, creo que el listing, le ponemos concatena. Igual ahorita veo,
el listing, o sea, me lista todo lo que él ve, pero acá yo le estoy diciendo con nombre concatena. Similar está el clause. Clause, lo que pasa es que daría 2, según lo que me están mostrando acá, cabeza, cuerpo. Yo tengo, la cabeza sería concatena, y el cuerpo sería una variable, porque no lo voy a copiar. Falso, ya va, que copié mal, concatena. Porque está diciendo sí, como si fuera de Arida 1, lo que entiendo. No. Ah, dices tú. No, pero no es así. Eso no se pone el nombre. El nombre no es la variedad. Ya va. Así como sirvió el listing, fíjense que el listing aquí me lo dio. ¿Sí? Y me está dando los cuerpos. Entonces yo hago NR. Aquí no me da error porque no hay suficientes argumentos instanciados. Concatena. Interesante. Ya va. Vamos a ver. Vamos a probar uno de estos. Fíjense que aquí el ejemplo está con miembro, ¿no? Entonces, vamos a llamarlo, como dice por acá, XY. Ah, es de 3. Vamos a probarlo con 3. Exacto. Entonces, fíjense, si había que poner los argumentos, perdón, se me había pasado eso. Acá, el primero que consigue concatenaría 3, ¿verdad? Es este. Entonces él me dice, bueno, X, Y y L. Lo que les dije al inicio, cada vez que yo hago una pregunta, él me tiene que decir, si llega a una conclusión, cuáles son los valores de esas variables que estaban en la pregunta, no las variables intermedias. Yo en el intermedio puedo tener una recursión de 20 pasos y usé 80 variables, pero si en mi pregunta, y mi pregunta aquí es esta, ¿sí? Tengo una variable, esa es la variable que me tiene que contestar, ¿ok? En este caso, acá, fíjense que tengo... esto está instanciado, ¿sí? Porque al final esto lo ve como variables, pero es parte del nombre. Y R, ¿ok? Que también es una variable que es la del cuerpo, ¿ok? Pero entonces el nombre a su vez tiene las variables. Fíjense lo que me dice. Como él busca y va a encontrar de primero esta, entonces el X es vacío, el Y es igual a L, ¿lo ven? ¿Sí? Y el cuerpo es true. ¿Qué pasa cuando una cláusula de cuerpo es true? ¿Qué significa? Que es un hecho o una cláusula de Horn, como efectivamente es. No hay cuerpo. Él se quedó esperando, muchachos, como siempre. Podemos pedir otra solución o podemos quedarnos con esa. Yo le voy a dar punto y coma para pedir otra solución. Y la otra solución, fíjense que fue después del punto y coma. Ah, bueno, si tú no quieres esa, entonces el X tiene que valer, ¿ven? Una lista de esta forma, que es esto. ¿Sí? L tiene que ser una lista de esta forma. Y el cuerpo es el concatena de, fíjense, esto tiene correspondencia que le cambié el nombre, L1 era este, que es este mismo, y C, que es este, el correspondiente a L3. Entonces al final yo estoy consultando dentro del mismo prolog una cláusula, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, nosotros podemos hacer con member, que es el ejemplo que tenemos ahí, pero member se llama. Entonces, member es de 2. Voy a poner aquí Y. Member. O esa la definimos nosotros, no estaba, no me acuerdo en este prólogo. Member 1 de la lista sí, ¿no? Ok, entonces clause member, aquí fíjense que me da, esto forma una lista y el cuerpo correspondiente a la variable R va a ser la implementación, ¿ok? Esto lo podemos repetir con cualquiera. ¿Qué diferencia hay con el que usó antes, que dio false? Acá arriba, no sé por qué dio false. Sí, los dos están igual, ¿no? Sí, pero fíjate que después, la única diferencia es que lo corrí. Lo corrí antes. No sé si es que no viene, si yo cierro el prólogo, vamos a hacer esa prueba. Porque es que acuérdense que este prólogo está una versión más nueva. Capaz tiene, si yo uso otra vez, era, no, clause, pues, ¿qué pasó? Clause, member, y, toma la respuesta. No lo ven, ¿eh? Fíjense que si lo corro entonces, ahora lo voy a correr. Debe ser que no está disponible hasta que se cargue y él lo carga automático. No sé, esta versión del Pro lo puede tener eso. Aquí sería el 1 y yo puse de ejemplo una lista 1, 2, 3. Vamos a hacerlo con 2, por ejemplo. Ve, aquí lo consiguió. Si le doy punto y coma, no lo va a conseguir, pero ya corre. ¿Okay? Y ahora si le doy clause, sí me trae. Sí, debe ser algo de eso, que no está cargado esa función y el propio, esta versión propiamente la está cargando acá cuando yo la llamo. Entonces una vez que la usé, ya está cargada y por eso cuando pregunto por ella, sí me la trae. Ok. Okay. Acá, bueno, esta es la versión de miembro, pero la que hicimos nosotros y que podemos preguntar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí la primera respuesta siempre va a ser, acuérdense, esto va a ser miembro de Arial 2 y esto va a venir en orden en una lista circular. Y eso lo que significa es que empieza por acá, va a ir secuencialmente probando los distintos cláusulas hasta que llegue a una conclusión. Entonces, en el caso del miembro V, la primera que consigue, bueno, U tiene que ser C, ¿sí? Luego B tiene que ser C y R, ¿vale? En forma de lista, ¿sí? Y el cuerpo es true, porque él es un hecho. La segunda respuesta, si yo le doy punto y coma, bueno, vamos a tratar de unificar con eso. Entonces, U va a ser X, ¿sí? B va a ser la lista con C y R, y el cuerpo va a ser miembro de XR. ¿Sí? Si le vuelvo a dar punto y coma, no hay una tercera respuesta. ¿Ok? Me dice no o me dice falso. Nuestro prólogo está diciendo falso. ¿Ok? Entonces, de la base de conocimientos nos permite a nosotros identificar conocimiento positivo, ya lo hemos dicho, ¿no? O reglas que me permitan inferir. Y fíjense que todo lo que hace Prolog está basado en ella.
en su consulta, en esa información positiva que está allí. Entonces, la gestión de la base de conocimiento es algo sumamente importante, y hay algunas cláusulas que nosotros vamos a ver sin profundizar muchísimo, porque no es el objetivo, pero sí hay algunas cláusulas que nos permiten a nosotros manejar esa base de conocimiento durante la ejecución de un programa. ¿Ok? Y eso nos permite a nosotros hacer cosas. Ustedes han escuchado el término que el programa hay que entrenarlo, o el programa va aprendiendo a medida que ejecuta. Bueno, entonces eso lo que se traduce es que a la medida que ejecuta va agregando conocimiento a la base de conocimiento, y una posible posterior ejecución tal vez lo hace más eficiente. De esto derivan, por ejemplo, los sistemas llamados sistemas expertos. Los sistemas expertos, cuando no están casi sin información o con información base, ellos te van a identificar, por ejemplo, una parte del cuerpo, una parte de una planta, o sea, dependiendo de lo que sea el sistema experto, porque eso es lo que se basa, es que tú vas haciéndole preguntas al usuario, y según las respuestas, al final tú llegas a la conclusión e identificas algo. Eso puede ser una especie animal, una parte del cuerpo, una especie de planta, ¿sí? Cualquier tema que ustedes pongan allí. Entonces, la primera vez que corren, los sistemas expertos, por ejemplo, pueden hacer, para llegar a una conclusión, 20, 30 preguntas. Pero a medida que ellos van generando resultados, van aprendiendo, van nutriendo esa base de conocimientos, y ellos pueden después ser mucho más eficientes al nivel de que después le hacen una pregunta y en 2, 3 preguntas te puede ya identificar lo que esté identificando, pues la especie animal, la especie de planta, la parte del cuerpo. ¿Ok? Entonces eso es un ejemplo de una implementación de este tipo de soluciones, ¿sí? Entonces tenemos unas cláusulas que nos van a permitir a nosotros modificar esta base de conocimiento acá en ProDrive, ¿no? Como les digo, aquí no vamos a profundizar. Si ustedes después más adelante en la carrera les llama la atención esto, van a ver inteligencia artificial, ¿ok? Es una materia electiva y allí probablemente van a volver a retomar este tema. Entonces, assert y assert Z son dos cláusulas que en realidad hacen lo mismo, ¿ok? Y con su argumento instanciado a una cláusula la añaden a la base de cláusulas al final de la lista correspondiente de su clave aridad. Ahorita vamos a ver ejemplos, pero lo importante es que el hacer o hacer Z, el Z es porque la última letra del abecedario, es decir, al final, lo agrega, al final de la lista. Recordemos que les he estado narrando de que la base de conocimientos para aridad siempre va secuencial y al final se genera una lista internamente. Entonces va a ir, si yo agrego un concatena nuevo, va a ser aquí, el nuevo, concatena, lo que sea, ¿sí? Va a ser al final de la lista. En el caso del assert A, que es el que está después, el A es la primera letra del abecedario, bueno, esto va a ser lo mismo, lo único que lo va a agregar al principio de la lista. Recordemos que eso es importante, el orden donde esté. Si yo estoy haciendo un programa que, por ejemplo, esto tiene esta cláusula, pudiéramos decir que es nuestro caso base, y después tenemos un caso recursivo acá, que vamos descomponiendo, ¿no? Si yo agrego esto al revés, me va a traer problemas en la ejecución. Es decir, lo primero que yo debería validar siempre es si llego al caso base, cuando estoy haciendo algo recursivo. Si yo lo hago así, esto nunca va a parar, porque esto siempre va a ser verdad. ¿Lo ven? ¿Ok? A lo mejor no llego a la conclusión correcta. Entonces, el orden de las cláusulas es importante a veces. Entonces, el hacer A me lo agrega al comienzo, el hacer o hacer Z me lo agrega al final. Retract me elimina de la base de cláusulas la primera cláusula unificable con esa cláusula que está acá, pues la que yo pongo. Y esto no debe ser
una variable libre. Es decir, es como cuando hablábamos del is, que tenía que estar instanciado lo que estaba después del is, al momento de la ejecución. Igualmente, retract acá no debería tener acá una variable porque está buscando una cláusula en particular y esta variable debería estar Profe, instanciada. ¿puedes repetirlo del orden? Porque es importante cuando estamos haciendo assert. Porque si yo hago assert A, agrego acá, concatena. ¿Sí? Agrego acá. O sea, pero agregas en la lista, en la primera posición de las que tienen la misma aridad. Exacto. Acuérdate que esto es concatena de aridad 3. ¿Sí? Y a partir de ahí estaba esto. ¿Sí? Si yo hago assert A, agrego aquí. Si hago assert o assert Z, agrego aquí. Esa es la diferencia. Ok. Entonces, ojo porque si estos son tus casos base, estos son tus casos recursivos, si tú agregas aquí un caso genérico, eso te puede generar todo un árbol que se abre por ahí antes de validar el caso base. Y a lo mejor no es lo que se quiere. ¿Ok? Entonces, ahí por eso es importante saber qué estamos agregando, cómo es la implementación. Obviamente, si tú vas a agregar y modificar la base de conocimientos, debes conocerla. Y entonces, con base en eso, es que tú, bueno, agrego usando uno u otro. ¿Ok? Ahorita vemos un ejemplo igual. Retract. Elimina entonces las cláusulas que unifiquen con esto, con cláusula que está acá. El abolish, fíjense que aquí no le doy el nombre de la cláusula, sino le digo nombre aridad. Y elimina de la base de cláusulas todas las cláusulas con el nombre y la aridad especificada. Es decir, si yo digo abolish de concatena aridad 3, voy a poner esto así para que no me eche broma, él va a borrar todas estas. Y si tengo 10, va a borrar las 10. Por ejemplo, en horóscopo. ¿Se acuerdan que tenemos ahí 12? En signo era la cosa. Entonces, bueno, si yo hacía signo de aridad 1, o no, eso era signo de aridad 3, creo, X. Él me iba a borrar las 12 ocurrencias de la base de conocimiento. Tengo algo para consultar. Bueno, ya se los mostré. El listing, o listing con el nombre, o listing con el nombre aridad, o listing con el nombre aridad, y aquí esto, bueno, puede ser varias, ¿ok? Me puedo dar un nombre de una aridad, seguido otro nombre de una aridad en forma de lista, y me consulta varias a la vez, ¿ok? Entonces esto lista todas las cláusulas con el mismo nombre, o el nombre aridad, o etcétera, las variantes, ¿no? Ejemplo aquí, ya se los mostré. Por ejemplo, el listing que dice de concatena, que dice no existe. Porque yo reinicié el product, ¿se acuerdan? Entonces no está. Voy a cargar el archivo. ¿Qué pasa? Aborto. Listo. Entonces, voy, listing concatena. Ahí está. También podía haber hecho listing concatena de aridad. Esto es 3, ¿no? Fíjense, si lo hago de aridad 2, no hay. Lo hago de aridad 3, true. ¿Ven? Y ahora si hago acá, voy a hacerlo a propósito. Concatena. Así. Recargo, perdón, me faltó recargar. ¿Ven? Concatenaria 2 ahora sí existe. Concatenaria 3 también existe. Concatenaria 1, error.
Entonces fíjense lo que dice. No se conoce el predicado concatenariedad 1. Sin embargo, hay definiciones para concatenariedad 2 y concatenariedad 3. Fíjense que él mismo me va diciendo eso. Ok. Entonces. Bueno, miren, vamos a hacer listing aquí. Concatena con lista. Concatenariedad 1. Concatena. Perdón. Era de área 3 y área 2. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí me muestra las dos alternativas, ¿no? Bien. Ocurre predique y devuelve las claves de los predicados para los cuales hay cláusulas en la base de cláusulas. Algunos ejemplos. Si yo pregunto, ¿hace frío? Fíjate, lo voy a hacer aquí en vivo. A lo mejor no responde exactamente igual por la versión de Prolog. Pero hace frío. Punto, ¿verdad? Aquí me dice warning, me decía warning, predicado indefinido, ¿no? Hace frío de 0. Y acá, bueno, me da error, pero me dice predicado desconocido, hace frío de 0. Entonces no está definido, hace frío de 0. Fíjense lo que viene a continuación, ¿no? Él me dice acá, assert, voy a probar, assert de hace frío. ¿Sí? Me dice true. Ahora voy a hacer hace frío y me dice que es true, o sea que ya existe. Fíjense que ya no dio el error, ahora voy a hacer el retract. Retract de hace frío. También me contesta true, ellos siempre van a decir si fallan, o sea, es que no pudieron ubicarlo, pero si dicen true es que hicieron lo que tienen que hacer, es decir, el hacer agregó, el retract eliminó. Si yo vuelvo a decir hace frío, fíjense que me dice falso, pero ojo, cuidado, no me dio el error. ¿Lo ven? La primera vez que yo le dije esto, él me dijo, epa, yo no sé, este predicado no está definido. Lo agregué, ya lo conoce, lo eliminé, pero si le pregunto por él, me dice falso. Y eso es, muchachos, porque acá, en la base de conocimiento, cuando yo hice el hacer, él hizo hace frío de 0. ¿Sí? Lo creó por acá. Y puso él hace frío. Es decir, el hacer, a su vez, si es la primera de ese par nombre-aridad, va a crear ese índice que está allí. Cuando hago el retract, él borra esto. Pero el índice queda. Por eso es que cuando yo después, final, hago el hace frío, él me dice falso y no me tira el error, porque él sabe que esta cláusula sí existe. O sea, hace frío, aridad 0, existe en la base de conocimiento, lo único que no hay conocimiento ahorita. O sea, no tengo ninguno. Pero el índice está. ¿Ok? Antes de seguir para allá, para este ejemplo. Si yo hago el otro predicado que les dije, el abolish. Eso era abolish, hace frío, claridad 0, ¿no? Fíjense que dice true. Si ahora digo hace frío, me tira el error. Y eso lo que significa es que yo, bueno, aquí puedo tener n.000 predicados, ¿sí? Corta. Pero cuando hago el abolish, se borra todo desde el índice para abajo. Ahí sí no existe nada. ¿Ok? Por eso es que después del abolish, sí me vuelve a decir esto que está acá.
¿Ok? Bueno, sigo acá. Listing member, bueno, fue el primero que me adelanté yo haciéndolo ya. Ya lo hicimos. Yo puedo hacer reglas también con el hacer, fíjense. Hacer de gana de X, claro, no es lo más legible, ¿ok? Porque tenemos que tener cuidado con los paréntesis, con todo, pero lo puedo hacer. Gana de X, Y, rápido de X, lento de Y. ¿Se acuerdan de este? Este fue un ejemplo que hicimos. Él me va a decir que va a sustituir las variables que están acá por sus valores en memoria, unas referencias que él hace, pero son diferentes, ¿ok? Son dos variables diferentes, es lo mismo. Luego que yo hago este hacer, yo puedo hacer un listing de él. Así que le vamos a correr esto. Va a correr esto. No puedo pegar. Fastidio. Bueno, voy a copiar. Assert. Abro. Gana. Y. Rápido. X. Y. Lento. Y. Y este es cerrado, ¿no? Ok, ahí está. Luego listing de gana. Ahí está. ¿Ven? Fíjense que esta versión de Prolog, muchachos, ni siquiera dijo esto. Esto que está acá que le dije las variables. Hay otras versiones que sí lo hacen. ¿Okay? Una vez te dice que identificó dos variables y las asignó a X posición. Acá no dijo nada. Sencillamente true y ya. Y aquí está. Fíjense que aquí no dice X y Y, sino dice A y B. ¿Okay? No importa, son variables diferentes. Entonces, yo voy a seguir haciendo, ahora voy a voltear para acá, para que me sigan. Estamos aquí. Y voy a seguir agregando en vivo, ahí, a la base de conocimiento. Hacer rápido de Juan. Y yo también puedo hacer eso en una sola línea, porque eso al final es un hacer. Entonces, como el hacer va a ser verdad, ¿sí? Porque fíjense que responde verdad. Va a ejecutar este, va a ejecutar este, va a ejecutar este, todo en la misma línea. Hacer lento de José. Y hacer lento. Está bien, no copié nada malo. Punto y enter. True. ¿Sí? Si yo digo ahora listing de rápido Juan, bueno, sí, rápido, lento. Los dos, ¿ven? Entonces rápido de Juan, y fíjense que aquí me identifica que fue dinámico, es decir, que se creó en una sesión dinámica, está en memoria. No vino del archivo PL que yo precargué, no está en una librería estática, sino que fue cargado dinámicamente. Rápido de Juan, lento de Luis. ¿Ven? Y si pongo aquí gana, igual, entonces me da todo. Ahora fíjense, yo tengo dos lentos, ¿verdad? Yo voy a hacer un retract. Retract, el que me dice acá, ¿sí? Retract lento de X. ¿Sí? Cualquiera que cumpla. Ojo, yo puedo decir directamente, yo quiero Luis, y él lo va a buscar, o puedo poner Iván.
Fíjense que ahí va a decir falso. ¿Por qué? Porque no pudo hacer el retract de lento de Ariad 1 donde ese argumento fuera Iván. No consiguió ninguno. Acuérdense que esto funciona de la misma forma. Lo único que él está operando dentro de la base de conocimientos, pero esto infiere de la misma manera. Es decir, yo le estoy diciendo aquí la condición que él tiene que buscar allá. Y él tiene que hacer la unificación. Entonces, si yo hago lento de Ariad, lento de X es cualquier X, ¿correcto? Entonces me dice, bueno, X José. Yo le voy a dar Enter, muchachos. Le voy a dar Enter. Me quedé con José. Si yo hago otra vez mi listing, fíjense que ahora esta es Luis. ¿Ven? Cuando antes estaba José primero. ¿Sí? Yo voy a hacer. Quiero ponerlo igual que antes. ¿Cómo hago? ¿Hacer o hacer A? No todos a la vez. ¿Es hacer o hacer A? Hacer A, si lo quiere colocar antes, sí. Efectivamente, José. Es hacer A. Porque lo quiero poner como estaba. Fíjense que aquí estaba José primero. ¿Ok? Si hago mi listing y aquí me quedo igual. José y Luis. Si yo hago el retract y le doy punto y coma, fíjense que él agarró José y después agarró Luis. Si yo hago el listing, no hay nadie. No quiere decir por el punto y coma como que yo, bueno, no quiero José y ese no lo borra, sino con el que me quedo lo borra, no. Quiere decir sigue borrando, ¿ok? Por cada uno que él vaya pasando, lo va a borrar el retract. Entonces, fíjense que aquí el lento se quedó vacío. Obviamente, si yo hago gana de X y Y, no va a conseguir resultados porque no hay alguien lento. Tengo que volverlos a agregar. Entonces voy a hacer agregar a José y agregar sin la A Luis. Era lo que tenía aquí. Ahí me quedó como estaba. ¿Sí? Y si ganó, ahora sí, gana X y Y, tiene resultado. Juan le gana a José. Y punto y coma, Juan le gana a Luis también. Fíjense que estoy modificando en vivo la base de conocimiento. Estoy agregando, bien sea reglas, puedo hacerlo, o puedo agregar hechos, ¿sí? Al final estos son hechos. Puedo agregar información. Y eso, bueno, me puede cambiar el curso al final de un programa o como les di el ejemplo de que puede ir haciéndolo más eficiente. Fíjense aquí, hacer DPA, DPB y DPC. Pero fíjense, hacer Z y hacer A. Hacer y hacer Z son iguales, muchachos. Es decir, esto agrega, no hay nadie, va a agregar PA. Después al final va a agregar PB. Y luego, al principio agrega PDC. Luego, si yo hago PDX, fíjense que se importa, porque entonces el primero que va a conseguir es C, A y B. Esto lo voy a copiar porque de verdad esto es exactamente así como está en la lámina, no hay mucho trasfondo. Si hago el listing, me va a listar PDC, PDA, PDB. ¿Ok? Solo es para ejemplificar cómo agregan las cláusulas, pero también cuando se ejecuta, que sí, dependiendo cómo las agregué, la lista se construye y va en ese orden, ¿no? Otro ejemplo aquí, agrego PDA y PDB. Bien. Si hago retract, bueno, como ahí está el retract, hay uno que se llama retract all. Y eso, bueno, todos los que cumplen la condición los va a borrar. Entonces, en este caso, yo digo P de cualquier cosa.
Es decir, va a borrar tanto PDA como PDB en nuestro ejemplo. Si yo digo PDA, me dice que no existe. Lo vuelvo a agregar. Agrego a los dos. Digo abolish. Bueno, esto ya se los enseñé. Si digo PDA, me tira el warning, o en este caso, nuestro Prolog tira error, la última versión que estamos usando. Pero me dice que no está definido el predicado o la cláusula. Luego agrego f de A y B. Si yo pregunto por f de X y Y, me va a buscar una respuesta. Si yo agrego, ven, f de AA al principio y al final f de BB, y hago la misma pregunta, entonces la primer par que consigue es el de AA, después va a buscar y va a unificar con, si le doy punto y coma, AAB, y si le doy punto y coma va a la tercera opción, que era esta que agregó al final, que era BB. Ok, si listas la F, te va a dar estas en ese orden, A, B, B, A, B y BB. Si hago retract de las que terminan en A, fíjense que eso es lo que estoy diciendo aquí en palabras, las que terminan en A es una sola, ¿lo ven? Va a unificar solo con esta. Entonces, si hago el listing, me queda AB y BB, que son estas dos. Si agrego al final BA y hago listing, fíjense que agrega al final. Si hago retract todas las que comienzan en B, por lo tanto, si hago el listing, me queda AB. Y si hago el abolish de todas las F de Arial 2, borro todo, inclusive el índice, por lo tanto, si pido el listing de F, me va a dar el error o el warning, dependiendo del problema. Bien, entonces tenemos este grupo de cláusulas que nos permite modificar la base de conocimientos, agregando, quitando y consultando, ¿sí? Acuérdense que también tenemos clause, que me dice si una cláusula existe o no. Entonces yo en un programa yo pudiera preguntar por clause. Si clause, voy a hacer acá, clause gana María 2, ¿no? No, estoy mal. Aquí ya, ¿no? Porque dice cláusula de Arial 1. No. Perdón, me falta la respuesta. Parece que él me da el cuerpo. Cláusula de Arial 2 gana Arial 2. No me acuerdo si era así o así. Vamos a probar. Exacto, era así. Entonces, aquí sí me dice, bueno, el cuerpo de la cláusula era este. ¿Sí? Si yo pregunto por gana 2, que no existe, gana 2, él me da falso. Entonces, imagínense que yo estoy construyendo un programa que yo puedo preguntar por una cláusula si existe, y si existe, entonces me quedo como estoy. Pero si no existe, entonces la agrego. Entonces, bueno, sí, entonces yo digo, si el not de clause, de lo que sea, que vaya a agregar, se cumple, y hacer Z de tal cosa. Entonces yo lo puedo agregar a mi base de conocimientos al final o al inicio, dependiendo de donde yo crea, siempre y cuando valide que exista. Por ponerles un ejemplo, puedo hacer combinaciones de ese estilo. Vamos a mostrar un ejemplo de esto, que es el que les traje para ver esto, que es bien chévere. La asociación de Fibonacci es la asociación infinita de números naturales, donde el primer elemento es 0, el segundo es 1, y cada elemento restante es la suma de los dos anteriores. Entonces me dice, implementa en Prolog la asociación de Fibonacci.
¿Cómo hacemos? Sí. Ah, pero si es una asociación infinita que no nos vamos a quedar en bucle. No. No, no creo que caigamos en bucle, porque sería Yo como no que voy a decir cada el punto, número, ¿no? que por Ajá. cada punto va sacando el término de la sucesión, pues. Algo así haríamos. Repite, por favor. Que no caeríamos en bucle, porque haríamos algo así como que cada vez que presionemos punto y coma, él nos va dando un término de la sucesión o algo así. Podríamos hacer así, pues. Claro, pero fíjense lo que me está diciendo acá, el enunciado. El primer elemento es 0, el segundo es 1, cada elemento restante lo suma a los dos anteriores. Pero yo le voy a decir el Fibonacci de tal, ¿no? El Fibonacci de 0, ¿cuál es? 0. El Fibonacci de 1, ¿cuál es? 1. El Fibonacci de 2, ¿cuál es? 1. El Fibonacci de 3, ¿cuál es? ¿Sí? Entonces eso, acá que les va a hacer en una forma de Fibonacci, el funtor se llama Fibonacci, y que vamos a tener el n y la respuesta, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que poner? Ajá, en el chat dice por ahí Ismael. Comenzamos con Fibonacci de 0, 0 como caso base. Exactamente. Que eso no lo estamos inventando ni nos fumamos nada, porque aquí esto me lo está diciendo aquí. El primer elemento es 0. El segundo es 1. De hecho, ya me dieron otro dato. Entonces, ¿cuál sería ese? Fibonacci de 1, 1, ¿no? ¿Sí o no? Ajá. Ahora viene mi caso que sí tengo que construir. Va a venir una regla. ¿Cómo es esa regla? Fibonacci de NM, la defino como, y ahí acepto sugerencia. Busquemos la fórmula por internet de Fibonacci. No, pero aquí está, no tienen que buscar nada. No, pero El segundo es 1. Cada elemento restante es la suma de los dos anteriores. Así se calcula, ¿no? ya va. Para volver a leer, un momento. Cada elemento restante es la suma de los dos anteriores. Es decir, si yo quiero el Fibonacci de 10, yo tengo que sumar el resultado del Fibonacci de 9 con el de 8. Yo creo que sería M is fit de n-1 más n. Lo puse ahí en el chat. No sé si está bien escrito. A ver. O en M, vez de fit Fibonacci. no, porque debería ser, fíjense lo que me está diciendo ahí, el Fibonacci de 10 es igual al Fibonacci de 9 más el Fibonacci de 8. ¿Sí? Si lo copiara como una fórmula. Más o menos eso es. Ahora, aquí en Prolo yo tengo que ir viendo cómo calculo esto Fibonacci, ¿no? Por recursión y tal. Y al final, después armo la respuesta. ¿Sí? Entonces. A ver, se me ocurre es hacer Fibonacci. Ahí se coloca Fibonacci de el número que están metiendo sería n más, no mentira, sería Fibonacci de n-1 más Fibonacci de n-2, ¿no?
No, ya lo vi. Ese no sería n-2, sería n-1 y todo eso entre paréntesis y ese se le resta 1. ¿Cómo? Fibonacci de n-1 más paréntesis Fibonacci de n-1 menos 1. Ese 2 lo cambia a 1. No, el último menos 1 por fuera del paréntesis. Va a restar el propio Fibonacci, el número que... Ajá. No, porque ahí estás calculando el Fibonacci, por ejemplo. En mi ejemplo es, el ejemplo que les puse aquí, el de 10 es igual al Fibonacci de 9 más el Fibonacci de 8. ¿Sí? Entonces sí era como decía antes, que sería menos 2. Porque es exacto. Tú me estás diciendo aquí que es 9 más 9 más 1. Entonces, fíjense. Cada elemento restante es la suma de los dos anteriores. Okay, el elemento anterior es Fibonacci 9 y el elemento anterior a eso es Fibonacci 8. ¿Sí? Entonces sí era como tú lo tenías. Pero, ojo, ya. Esto, o sea, conceptualmente es lo que hay que hacer, pero escrito en Prolog no está bien. Faltaría la parte de MIS, ¿no? Para tener la, valor de... Ya va. Bájenle dos. Bájenle dos. Ahí lo que están tratando es de poner la fórmula. Y esto no se trata de fórmula. Exactamente. No es una función. No es Fibonacci n-1 más Fibonacci n-2. ¿Cuál es el Fibonacci? El Fibonacci de n. De n-1 te da algo. El de n-2 te da algo. Empezando por, fíjense, yo voy a borrar, No, ya va, creo que ya sé más o menos cómo era la broma. Fibonacci de n, y lo que copiamos ahí. empezando que el funtor tiene una estructura que aquí no la están siguiendo. Exacto, debería ser Fibonacci de paréntesis n, y lo que está escrito del otro lado del 2 puntos guión. Y dentro de ese es que o sea, Fibonacci de con paréntesis n, y ahí viene Fibonacci de n-1 más Fibonacci de... No es programación funcional, papá. Miren, muchachos, una cosa. Voy a hacer algo aquí rapidito. Quiero que vean algo, porque es importante que vean. Aquí. ¿Dónde está? Error en... Ah, claro, que esto no es el comentario así. Ya arreglo esto. Ven aquí también. Quiero que vean nada más con los dos casos base, ¿sí? El 10 y el 13, entonces no me gusta. Con los dos casos base para que vean una cosa nada más. Y ustedes mismos se tienen que responder. Ok. Si yo hago Fibonacci de 0 con la respuesta, ¿cuál es? Él me va a decir que es 0. Perfecto. Buenísimo, ¿verdad? Yo lo hago con 1. Vamos a copiar mal. Si lo hago con 1, me da el 1, que son los dos casos. Si yo le digo otro número, es lo que yo estoy tratando de construir. Todavía él no sabe nada. Es algo que no sea 0 o 1, no sabe. ¿Ok? Ahora, si yo hago esto, él sabe el de 0 y el de 1, ¿verdad? Si yo hago el de 1 más 1, que es lo que ustedes están poniendo ahí, fíjense lo que responde. Falso, ¿verdad? Entonces, esto que ustedes están queriendo escribir aquí no es Prolog. No podemos expresar esto.
Acuérdense que él va a unificar funtor con los argumentos que tiene en la base de conocimiento. Entonces, si yo quiero hacer -1 y quiero hacer ese cálculo, ¿qué operador de los que vimos tenemos que usar? Yo tengo que hacer esto, algo como esto. O sea, la variable es 1 más 1. Y ahí esto, si lo ejecuta, ¿se acuerdan? El is. Entonces, empezandito por ahí, si ustedes quieren expresar esto en Prolog, primero, bueno, calculen quién es ese n-1, porque si ustedes lo escriben así, él lo ve como un átomo, y lo va a tratar de unificar así. Y eso no les va a llevar a ningún sitio. ¿Ok? Entonces, ya yo sé que yo voy a usar n-1 y n-2. Voy a dejar esto aquí porque esta es nuestra idea. Pero necesito dos variables. Díganme cuáles quieren usar. N1, N2, X1, X2, las que ustedes quieran. No importa. N1 is n-1 y N2 is n-2. Y acuérdense que para que esto sea verdad, se lee en Prolog, tiene que pasar esto, que bueno, esto va a ser verdad, esto va a ser verdad, y después va a tener que pasar otra cosa. ¿Ok? Entonces, ahora, si yo quiero calcular el Fibonacci de n-1, uso la variable que ya me lo tiene acá el número expresado, que es n1. Luego, esto me va a traer una respuesta. ¿Sí? Siguiendo la misma estructura, sería m1. ¿Ok? Si la queremos llamar similar. Correcto. Yo le voy a preguntar, bueno, el Fibonacci de 9, en mi ejemplo, me lo va a traer en M1. Ya voy a ver qué voy a hacer con eso luego. Y el Fibonacci de N2 me lo trae en M2. Ya cuando yo llego a este punto, ¿qué es lo que me queda? Construir la respuesta. La respuesta está en M, ¿verdad? ¿Cómo sería esa expresión? Ajá, Leonardo, muy bien. M is M1 más M2. Porque esto sí va a agarrar estos dos valores que ya los buscó, y si llegó hasta este punto de la condición es que todo lo demás fue verdad, por lo tanto M1 y M2 tienen valor. Entonces me lo suma y eso es el Fibonacci. Tienen que pensar que están en Prolog. ¿Ok? Tienen que practicar más. Voy a correrlo acá. ¿Se entendió? Sí. Fibonacci, ahora voy a poner el de 3. Bueno, el de 1. ¿Ok? Voy a poner el de 3. Fíjense que ya me lo calcula. 2. Si yo le doy punto y coma, ¿qué va a tratar de hacer? Pregunta. Buscar otra solución. Claro. ¿Y ahí qué pasa? No encuentra otra y se ejecuta hasta el infinito. Y error ahí con overflow. ¿Ok? ¿Cómo puedo mejorar yo eso, muchachos? Con memorización. Con No. Nada. Yo no quiero que él me permita hacer eso, porque Fibonacci, claro, si él llega a una solución es esa, no hay otra. Con... Una vez hayamos llegado a un resultado, ese se almacena y digamos que nos piden un número más alto que se calcule desde ese último resultado. O si nos piden de nuevo ese mismo resultado, ya tenemos la respuesta. No recuerdo cuál era el nombre, pero el operador que era con la exclamación que vimos en la clase pasada. Sí, es que ya hay dos mejoras posibles, una y los dos tienen razón. Vamos con la primera, porque lo que yo estoy preguntando ahorita es que no me pase esto. Para que no me pase esto es con el de exclamación. ¿Cómo se llama ese operador, muchachos? Tenemos examen sábado, me está preocupando. ¿Cómo se llama? No, señor, el corte. Ajá, el corte. Le pongo un corte aquí, ¿ven? Si tú llegas, bueno, no, lo puedo poner aquí antes. Si ya llego aquí, ya voy a tener solución, corto y hago esto.
Fíjense, Fibonacci de 3 ya no me deja seleccionar el punto y coma. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque, de nuevo, en nuestro ejemplo de corte era algo así como que si buscaba al papá que tenían el mismo padre, las dos personas. Si ya yo concluía que no lo tenían, no iba a tener, entonces yo cortaba. Ahí era como al revés, porque era como negativo. Aquí es, si yo llego a este punto, ya calculé el Fibonacci, porque ya calculé el del anterior y el del anterior. Entonces lo que me resta es esto. Entonces corto y armo la respuesta en la variable de salida y ya. Esto no me va ni siquiera a preguntar más nada. Si lo consigue, me da la respuesta. Si no lo consigue, me da falso. Ahora, lo otro que estaban diciendo. Si yo hago el Fibonacci de 4, o en mi ejemplo, pues, cuando en este que tenemos aquí. Fibonacci de 10 era 9 y 8. Pero para calcular Fibonacci de 9, si él se va, ¿qué va a hacer? Fibonacci de 9 va a ser Fibonacci de 8 más Fibonacci de 7. ¿Sí? Y el Fibonacci de 8 después va a calcular el de 7 y el de 6. ¿Sí? Pero cuando él vaya a hacer estos, ¿lo ven? Él va a ir haciendo todos los Fibonacci. Va a ir haciendo el de 7, el de 6, el de 5, el de 4, el de 3, el de 2, el de 1. Bueno, 1 ya lo tiene. ¿Sí? Porque es un caso base. Podríamos hacer el primer Fibonacci que calculamos, el Fibonacci de N1, N1. Sí, vamos a ver. Ya, déjame terminar para que todos, no sé si todos están en la misma página. La idea sería hacer del segundo Fibonacci siempre. Mire, profe, tengo una duda respecto a la definición de Fibonacci NDM. Ya, déjame terminar aquí y ya voy con ustedes. Este es Sí, 2 y igual. 1. Ya voy en orden. Y el de 2, bueno, 1 y 0. ¿Ok? Esto es lo que tienen que calcular para calcular Fibonacci de 9. Lo que quiero que vean, y no sé si todos están en la misma página, sé que algunos ya lo vieron, pero yo voy a calcular el de 10, ¿verdad? Tengo que calcular el de 9. Para calcular el de 9 tuve que hacer esto. 8, 7, 7, 6, 6, ¿sí? 5, 5, 4, Luego, yo concluí cuál es el Fibonacci de 9. Y vengo a calcular el de 8. Y para calcular el de 8, ¿qué tengo que hacer? Repetir esto. Si ustedes hacen el árbol, como hicimos el árbol, la clase anterior, se van a dar cuenta de que este pocotón de ramas aquí no es eficiente, porque ya si se ponen a verlo calcular. Entonces ahí viene la mejora que se le puede hacer con lo que acabamos de ver. La mejora que acabamos de ver es que yo haga, por ejemplo, un hacer de los resultados que consiga. ¿Sí? Si yo calculo Fibonacci de 9 por primera vez, bueno, voy a tener que calcular esto. Pero ya si me lo vuelven a preguntar después, ya yo voy a tener la respuesta. Entonces, ¿cómo agregaríamos eso acá en nuestra cláusula? Bueno, no, ténganlo ahí, voy con las preguntas, para ir cerrando las preguntas. Había una pregunta con respecto a la definición, ¿dónde? ¿Dónde era la pregunta, por favor? ¿Quién fue que preguntó? Yo no vi quién era. Ah, profe, la duda que tengo
con la definición de Fibonacci n de m. Aquí. Parte de la definición que dice Fibonacci n1 de m1. Correcto. Ajá. Y hay una parte que dice n2. ¿Ese n2 qué utilidad tiene? Al final, yo usé aquí, yo los creo. Fíjate que son variables nuevas, no están en los parámetros, sino que yo las creo acá. Y yo digo, bueno, n1 va a ser verdad si n-1. Y eso siempre va a ser verdad porque n lo tengo acá y lo calculé. ¿Lo ves? Entonces n1 es n-1, básicamente. Y n2 es n-2. Lo que hice fue habilitar como dos variables que tuvieran el número que yo necesito para mandar a calcular los Fibonacci que necesito. Y pasar el parámetro correcto. Entonces aquí estoy pasando n-1, aquí estoy pasando n-2. Ok. Iván, Sí, Sí va. coméntale la indentación a ese Fibonacci, a ese que está marcado. A ese. Exactamente. Eso. entonces muchachos, la pregunta que les dice. Yo acabo de ver hoy un conjunto de cláusulas que me permiten modificar la base de conocimiento. Entonces, si yo quiero poner esto un poquito más eficiente, porque aquí ya me lo hace, de hecho lo mejoramos con el corte para que no me preguntara una posible segunda solución y se quedara pegado. Fíjense que aquí se comió 1 GB de memoria y dio como un overflow. Para que no haga eso, le pusimos el corte. Buenísimo. Entonces ya me da la respuesta directa. Ahora lo que yo no quiero es que cuando yo le pregunto un número, él me calcule Fibonacci de 9, por ejemplo acá, llega una respuesta y cuando vaya a calcular el Fibonacci de 8, te va a que repetir todo lo que ya calculó antes. Entonces, usando lo que vimos hoy, ¿cuál sería una propuesta de solución? Nadie. Bueno, muchachos, vimos hoy esto. Con hacer, ¿no? En la primera, lo que dije hace rato, el primer Fibonacci de N1 y M1. ¿Cuál hacer? Hacer A. Yo diría que hacer A para que meta al principio, porque si mete al final, va primero a probar con 0, 0, no va a fallar. Va a probar con 1, 1, va a fallar y después va a intentar con el DNM y no va a llegar al ninguno de abajo. Eso es. Listing Fibonacci. ¿Sí? Fíjense, 0, 1 y mi regla. ¿Ok? Entonces, ¿lo pongo dónde? Aquí al final, ¿verdad? Antes de dar la respuesta. Entonces hago hacer. Yo diría guardar en el Fibonacci, ¿no? Claro. En arriba. O sea, la línea donde dice Fibonacci N1, M1, ¿no? A ver, ¿dónde? Aquí, en la primerito. No, en el hacer de Fibonacci N1, M1, ¿no? Ahí donde tiene el mouse. Se podría hacer de eso. Ajá. Ok. Bueno, sí. Eso la voy a poner acá. Hacer. Y esto lo vamos a dejar así. Exacto. ¿Qué voy a grabar? Esto tal cual. Fibonacci N1, M1. Una vez que lo consiguió, lo grabo. Vamos a ver qué tal. Profe, y aquí me surge una duda. ¿Hace falta mantener el anterior, el de Fibonacci N1, M1, si después ya estamos haciendo hacer? No, en realidad no. Lo que pasa es que no, lo puedes borrar. Porque si no lo estaríamos haciendo dos veces, ¿no? La primera Es para correcto. calcularlo
Y Pasa después que otra vez para calcularlo y agregar. sí, 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 es así. Lo que pasa es que quería que quedara, o sea, que no se pusiera todo en una línea. Aquí, muchachos, fíjense bien. Vamos a ver. ¿Qué es hacer A? Me dijeron por allá, ¿correcto? Quiero que todo el mundo lo vea, no solo voy a correrlo. Aquí me dio error. En la... Creo que por los enter, probablemente. Bueno, voy a quitar los enter por... A ver si es eso. No. Primero tienes que conseguir el valor del Fibonacci M1, M1. De hecho, la idea ahí, es lo que yo veo, para que te quede bien, no lo haces el hacer al inicio, sino al final. Ah, claro, al final porque ya haces el... De hecho, deberíamos, si lo queremos hacer súper eficiente, preguntamos si existe o no una cláusula para ese Fibonacci en caso de que no, que era lo que yo les decía hace unas láminas. Entonces, cuando el not de clause de ese Fibonacci se cumple, entonces agrega, hace el hacer. Algo así. Esa parte no me quedó clara cómo se hace. Cuando lo explicó hace rato. O sea, entendí la idea, pero no sé cómo se hace un programa. Porque clause te devuelve verdad si él existe. ¿Ok? Acuérdense que tenemos vimos una al comienzo que era clause, esta, ¿sí? Que te decía si un predicado existía o no, ¿ok? Entonces tú puedes usar clause para determinar si algo existe o no. De hecho lo corrimos acá, bueno, aquí ya se ha bajado, pero... ¿Podemos hacer en este ejemplo? ¿Mm? Lo podemos hacer en este ejemplo. Sí, tú puedes decir aquí, fíjate, clause de Fibonacci de 0R, por ejemplo. No te importa la, porque tú no sabes el ahorita. Pero en el momento que tú lo vayas a agregar, tú tienes las dos variables. Entonces sí lo podemos poner. ¿Sí? Entonces, si yo le digo esto, ya, porque es que ya no he cargado, porque me dio error. Yo no sé si es eso, Robinson. Vamos a ver. Yo creo que... Me voy a volver a agregar aquí. Vamos a ver. ¿Ves? Ahí tiro igual el guardia. En la 12. Ah. Ay, qué tonto. Era esto, muchachos, creo. Ok, aquí me lo está dando en... Fila 12. Vamos aquí. Después el hacer. Hay una coma. Ah, porque el salto de línea, espera, puede ser. En el corte. Falta la coma después del corte, viejito. Ah, se borró la coma después del corte. Eso lo tenía. Ya. Entonces ahora sí. Ahora yo creo que esto sí lo podemos quitar. Vamos a probar. Y acá. Ahora sí. Ajá. Entonces fíjense. Si yo pido cláusula de
me faltó el cuerpo, pues, el cuerpo que no me importa que sea. ¿Sí? Entonces Fibonacci de 0, 0 existe. ¿Ven? Pero si yo le pregunto, punto y coma se vuelve loco. ¿Ok? Ahora, si yo le pregunto Fibonacci de 5, falso. Fibonacci de 4, falso, porque no está en mi base de conocimiento. Si hago el listing, tenía el listing de Fibonacci, solo tengo de 0 y de 1 y la regla. ¿Ok? Entonces, yo puedo usar esto mismo, con 4, por ejemplo, ahí se va por la regla. ¿Lo ven? Pero si yo lo uso así, con true, él me dice que eso no existe. ¿Ven? Por ejemplo, si yo digo el Fibonacci de 2, no hay. Entonces, cuando yo lo corra, no tiene permiso para modificar. Aquí hay que poner el dynamic. Fibonacci sería 2. Creo que era algo así. Dynamic. No lo agarró. Vamos a hacer rapidito esto. Nomás. Sintaxis. Hacer. Hola. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Este error qué es? Este error es porque yo estoy poniendo un predicado en la base de conocimientos dentro de un archivo Prolog, ¿sí? Y estoy tratando de modificarlo desde la consola. Entonces, no, por definición, él no deja hacer eso. Tiene como una permisología especial que tú le tienes que decir que vas a permitir que desde la consola te manipulen las cláusulas definidas en el archivo. ¿Ok? Básicamente es eso. Miren, ven, entonces es esto. Y yo lo voy a poner aquí. A ver. Sí. No me acuerdo cómo era que se ponía. Vamos a probar. Es que cerraron la callecita esa de nosotros a los cosas. Y cerraron aquí en la... A ver. Listing Fibonacci. Ok. Ajá, Fibonacci es 0, pero no es 0, es 2. Si era así, como que si era así. Ajá. Entonces, ahí yo lo que le estoy diciendo es, mira, este predicado de Fibonacci haría 2 permite que lo modifiquen desde la consola. Entonces aquí cuando yo corro el Fibonacci de 2, 2, voy a hacer el listing, basta el listing, 0, 1, y ahora hago el Fibonacci 2, 2. Los argumentos no están suficientemente instanciados. Entonces creo que sí. Vamos a tener que correr esto. No, viejo, es que no vas a conseguir el de 2, 2. ¿Ah? El de 2, 2 no lo has calculado. Tienes que calcular el de 2. Tienes que preguntar cuál es el Fibonacci de 2 para que se... Ya. Claro. Es R. Pero igual no, hay algo ahí que no le está gustando acá. Creo que sí hace falta poner acá el otro cálculo, parece. No sé. Dije, pero... Porque es que no puedes, para aclarar a los muchachos, Mira, no es eso. evítate una confusión.
El tema es que todavía, no en la primera cláusula, en la segunda, él todavía no tiene el valor exacto del Fibonacci. Eso lo calcula al final. Si tú pones el hacer al final, es donde él lo va a almacenar. Claro, lo que pasa es que aquí la propuesta de ellos es que ellos van a agregar el de n-1 en caso, ¿lo ves? O sea, no está agregando el de nm, sino el de nm. Yo quería mostrar cómo era, porque realmente la solución que yo normalmente muestro es así como tú dices. O sea, tú acá vienes y al final, que ya tienes todo instanciado, tú haces el hacer del NM. En caso que no exista, si después quieres ponerlo incluso más, para que no se te agregue varias veces. ¿Ok? Pero agregas NM. Ellos están aquí agregando N1, M1. Pero igual no sé, vamos a ver, porque es que este error, argumentos no están suficientemente instanciados, no sé dónde están. Porque no estaba llamando al NM, Robinson, ¿ves? Igual, aquí no sé por qué lo está dando. Sí, están todos instanciados, no sé por qué dice eso. ¿Qué está haciendo? Como que hiciera esto, ¿no? Pero fíjate que sí las agregó, ¿ves? Aquí. Ajá. Ya vi. No, ya vi. Ya vi qué está pasando. Ustedes ven que acá esto está agregando por recursión. ¿Ok? Él va a hacer el de n-1, en este caso, él está buscando el de 2, ¿verdad? Va a ser el de 1 y el de 0. Entonces el de 1 tiene que entrar por acá. El de 0 tiene que entrar por acá. Corta, calcula el de 2 y hace el hacer. O sea, él no debería estar haciendo el hacer
en el caso de 1. No sé por qué aquí lo está poniendo con 1. Porque estás repitiendo el de 1. No. Voy a volver, mira. Cargo de nuevo. Listo. Ah, no, pero es que hay que borrar la base. Claro, lo que está pasando es que aquí se grabó en algún momento mal y eso es lo que nos está afectando. A ver, vamos a hacer retract de Fibonacci. Eso es lo que nos pasaba y no nos dábamos cuenta por eso. 1, del score. Punto y coma, punto y coma, punto y coma, punto y coma. Todos. Hago listing, ya me quedó. Y de hecho voy a hacer el retract de 2.2. Ok. Listing, ya me quedó. ¿Sí? Entonces ahora hago, a ver, Fibonacci 2R. Me borré el de 1. Perdón, muchachos. ¿Se dan cuenta, no? Estaba el que yo agregaba. Será Fibonacci de 1 a 1. Sí, ahora sí. Tengo estos dos. Fíjense que por eso se quedó pegado. No tenía un caso base. Así es como debería estar. Bueno, aquí sí cambia el orden, pero ahí no va a importar porque son hechos. Ahora sí, calculo el Fibonacci de 2 es 1. Si hago el listing, fíjense que me lo agregó arriba. Era eso. En algunos de los intentos anteriores estábamos agregando cosas a la base de conocimiento y no se estaban borrando. Por eso nos está dando un error. ¿Ok? Entonces aquí ya agregué el Fibonacci de 2. ¿Ok? Ahora, fíjense que si calculamos el Fibonacci de 10, que era nuestro ejemplo por allá, me dice 55, pero ya aquí él me calculó todos los elementos. ¿Ok? Hasta 10. No entendí cuál es el error que teníamos. Nosotros habíamos hecho varias, ¿se acuerdan que cuando movimos esto, por ahí hubo unas que nos dio error? Pero esos errores, miren, terminaron agregando, a ver dónde está el listing aquí, ¿ven? Cuando yo pedí el listing Fibonacci me di cuenta que esos errores terminaron agregando esto, que es como basura, porque ¿qué pasaba? Cuando iba a buscar el Fibonacci de 1, la primera cláusula que se conseguía era esta, ¿lo ven? Y esto no tiene valor. Entonces, cuando iba a resolver, no podía resolver y entonces nos daba error. No nos habíamos dado cuenta que teníamos embasurada la base de conocimiento. Sí, en algunos de los assert que hicimos, cuando movimos las cláusulas, generó algo mal acá que lo guardó sin valor. Entonces, ¿qué hice? Limpié la base de conocimientos, la puse así, que nada más tenía el 1, el 0 y la regla. Y entonces cuando corrí y lo vuelvo a listar, veo que agrego el de 2. ¿ven? Después corrí el de 10. Y fíjense que aquí está igualmente, agregó todos los demás. Y es hacer A, muchachos, porque queremos agregarlo acá. Si lo hacíamos al final, nos iba a agarrar este caso, que es el caso recursivo, que es genérico y se va a instanciar y él va a tratar de resolver por ahí algo que no tiene sentido, porque ya es un caso base. ¿Sí? Entonces, por eso usamos el A. De manera tal de que si yo vuelvo a pedir el Fibonacci de 10, ya me da 55. Ahora, fíjense esto. Me está agregando. Si yo lo vuelvo a pedir, me lo vuelve a agregar. Entonces ahí es donde yo les digo que pudiera incluso mejorarse preguntando por la cláusula. Si existe, entonces no me lo agregues. ¿Ok?
¿Cómo? Con la clave, con esta que vimos acá, clause, por ejemplo. Porque yo puedo preguntar si existe el Fibonacci del número que estoy haciendo. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo sería eso? De hecho, yo puedo tener dos casos. Uno que si la cláusula existe, entonces me hace el hacer. Si la cláusula no existe, no me hace el hacer. Entonces, el láser lo que hace es que si no está, encola la respuesta, o bueno, la enlista, la pone en la lista. Y si está, saca de una la respuesta de la lista. ¿Ah? No, el láser lo que hace es agregarla en la base de conocimiento. Si ya está, la vuelvo a poner igual. Te da igual si ya está. Pero en este momento no estamos reutilizando lo que está en la base de conocimiento. Simplemente estamos encolando el conocimiento. O sea, ahorita, por ejemplo, si yo lo vuelvo a buscar el de 10, fíjense que ahí tenemos, va a agregar un tercero acá. Pero en los sucesivos, ¿ven? Si yo le doy punto y coma, acá, miren, ahí agregué varios. ¿Ven? Agregué un tercero, por ejemplo. O sea, aún haciendo el láser o sin hacer el láser, se sigue calculando recursivamente el resto del algoritmo. No es que busca una respuesta que ya está creada. No, claro que sí, porque ahora, fíjate, cuando yo busque fíjate que como aquí está, ya todos los otros Fibonacci, cuando yo vaya buscando el Fibonacci de 9, ella lo va a conseguir. El Fibonacci de 8, ella lo va a conseguir. El Fibonacci de 7, ya lo va a conseguir como un hecho. ¿Lo ven? Es que yo estaba ¿Por qué está pensando, agregando, muchachos? ¿Por qué está agregando? Si yo busco el Fibonacci de 10, él me lo consigue acá, ¿verdad? Me dice 55. Si yo le doy punto y coma, me dice 55. Si yo le doy punto y coma, me dice 55. Y si le doy punto y coma, cae aquí. ¿Lo ven? Y este sí lo calcula nuevamente y agrega un cuarto. Fíjense, lo voy a hacer. Fibonacci de 10. 55. Punto y coma. 1, 2, 3. Calculó, ¿verdad? Y agregó. Entonces, si yo doy el listing, ahora tengo 4. ¿Lo ves? ¿Cómo mejoramos eso? Varias formas. O usando clause para preguntar qué antes el hacer existe o no existe, y si no existe, yo agregue. Otra forma es agregando estos hechos, algo como esto, por ejemplo. Si ustedes hacen esto en los hechos, ¿qué pasa? Yo hago una abolish y voy a reiniciar. Abolish de Fibonacci. Pues, realidad 2. Aquí ya no hay nada. Listing no existe. Ok, voy a cargar mi archivo nuevamente. Entonces 0, 1 y la regla. ¿Ok? Ah, me faltó algo, perdón. Si yo cambié esto, todos los que agregue tienen que ser de la misma forma, ¿no? Entonces tengo que agregarlo aquí. Eso era un hecho, ¿verdad? Pero ahora yo lo que digo es, si pasa por el hecho, corta. Y ustedes van a ver lo que ya no nos va a pasar esto. Entonces, esto es una forma de hacerlo diferente al clause. Volver a cargar.
Ok. Fíjense, 0 con corte, ¿ves? 1 con corte. Y todo lo que voy a agregar es con corte. Entonces ahora voy. Fibonacci de 10. Uy. A ver. Que no le gustó. No tenemos permiso para modificarlo, pero no dice Dynamic, pues. Ya yo lo hice. Dynamic, Fibonacci. Ah, no, sí. Ah, ya vi. Los puntos y coma, ¿ves? Aquí hay un error. Siempre hay un error de dedo humano. Ok. Vamos a ver así. Vamos a ver. Fibonacci 0, 1 y la regla. Corro Fibonacci de 10, da 55. Lo listo. Fíjense que tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Lo ven? Pero con corte. Fíjense que si yo hago ahora Fibonacci de 10, no me deja darle punto y coma. ¿Ven? Entonces ahí yo obligué a que si está en la base de conocimiento, él arroja esa solución y no va a preguntar más nada. ¿Ven? Obligué a que no haga el proceso de fallo para que haga un backtracking ahí. Y ya me quitó el problema de que ya nunca yo puedo correr 20 veces esto, pero en mi base de conocimiento no se agregó sino solo una vez. Entonces aquí lo que hice fue optimizar un poco eso. ¿Se ve? Sí. También lo podíamos hacer con Klaus, era otra versión. Pregunto por Klaus, si Klaus es verdad, entonces bueno, ya sé que no hago el hacer. Si Klaus es falso, entonces hago otra regla en donde sí hago el hacer al final. Y ya, eso era todo. O sea, ¿qué es lo que decía del not clause? Sí, pero podías picarlo en dos. O sea, podías hacer un Fibonacci con el hacer y otro sin el hacer. Entonces, ¿qué pasaba? Tú podías poner, si el Klaus existía, te ibas por este camino. Si no, el de abajo hacia el hacer. O sea, agregas dos reglas, por ejemplo. Eso es válido. Arreglas la otra aquí. Y aquí al principio preguntabas el Klaus de no sé qué, no sé qué, no sé qué, lo que sea. Y si eso es verdad, sigues y pruebas todo lo demás y no hacías el hacer. Por ejemplo, llegabas hasta aquí. Porque ya existe. Pues no sé, ¿entiendes? Si no existe, entonces venías y calculabas y hacías el hacer al final. ¿Se ve la idea? Sí. Ismael, ¿qué parte se cortó? Para repetir. Bueno, eso era, muchachos. Eso era lo que nos restaba. Nos extendimos un poco más de lo que yo esperaba. Yo creía que iba a ser una hora. Pero acá teníamos los ejemplos ahí. Y bueno, haciéndolo en vivo siempre se toma más tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿alguna preguntita ahí sobre esto? ¿Puede hablarnos de
explicarme un poquito más lo que viene siendo el láser. Aquí lo que estoy entendiendo es que siempre tiene que estar en orden los resultados del láser. Es decir, si en vez de tener que comience en 1 y termine en 10, si comenzara en 10 y terminase en 1, no haría la iteración del almacenamiento y tendría que volver a hacer el cálculo. No, en realidad no, o sea, te está dando en orden por cómo está construido. Pero los hechos pueden estar no en orden, tú puedes tener el de 1 primero que el de 10 y todos son hechos. Al final él va a tratar de unificar, acuérdate cómo funciona Prolog, ¿no? Él va a tratar de unificar una pregunta, Fibonacci de 10, ¿con qué unifica? No va a unificar ni con el de 50 ni con el de 20, sino con el de 10. Entonces, al final no te importa. Lo importante es que la regla se esté después de los hechos. Ok, entiendo. Porque la regla es el caso recursivo y va a entrar con todo porque es genérico. O sea, ¿lo ves? Entonces, el caso recursivo sí debe estar al final después que probó todo lo, o trató de unificar con los hechos. Ok, entiendo. No se oye más nada. ¿Me escucha entrecortado? No se oye, man. A ver, un momento, lo que puso de los casos del corte. Ah, cuando dice los hechos con corte. Voy de nuevo. Sí, es eso, Iván. Explicar por qué un hecho puede tener un corte. O sea, al final nosotros podemos expresar el conocimiento aquí como hechos o reglas, ¿sí? Básicamente el hecho es el que no tiene cuerpo, ¿sí? Entonces yo transformé ese hecho en una regla, pero el cuerpo de la regla es el corte. Eso es lo que básicamente hicimos acá. ¿Por qué? Porque nos convenía para que no me diera ese caso que me almacenara un Fibonacci repetido. Entonces, si tú consigues una solución, aquí yo lo que estoy diciendo es, si consigues el Fibonacci de 0, la respuesta es 0 y corta todas las ramas del árbol. Acuérdense cómo funciona el corte que lo vimos en la clase anterior. Fibonacci de variedad 2. ¿Cuántas alternativas hay aquí? 3, pero en la base de conocimiento ya no hay 3, ya hay más, ¿verdad? Hay 10. ¿Lo ven? De hecho, hay 11, porque está el 0. Hay 11. Más la regla son 12. Entonces, al final él abre 11 ramas, 12 ramas por ahí. Se está yendo por la primera y si llega a ser verdad, yo corto. Entonces, lo que hago es que elimino todas esas pocas ramas y si, como ya no hay más ramas pendientes, ese es el resultado posible. Él no va a hacer backtracking. Él no va nunca a tratar de buscar otra solución. Porque yo lo obligué eliminando con el corte todas las ramas que estuvieran pendientes por evaluar en el árbol. Entonces, yo lo hice porque nos convenía. Repito, podíamos hacerlo con clause y la dejamos como estaban como hecho. No hay problema. Pero yo lo quise hacer así para obligar de que una vez que se consiga un resultado, no trate de seguir buscando otro. ¿Respondió a la pregunta? A ver, no estoy viendo el chat. Básicamente está en la memoria de la inteligencia artificial. Sí, porque lo que estoy haciendo es que a medida que yo voy calculando, eso lo dejo ya grabado y entonces, bueno, lo voy a conseguir más rápido porque no lo tengo que calcular. En este ejercicio eso es lo que estaba haciendo. Entonces, para finalizar, muchachos, tengo un par de cositas ahí. Perdón. Ahora esto. Ventajas de Prolog, ¿sí? Entonces, Prolog y en general el lenguaje de programación lógica tienen las siguientes ventajas frente a los lenguajes clásicos o procedimentales. Tiene expresividad,
Un programa o base de conocimiento está escrito en Prolog, puede ser leído e interpretado intuitivamente. Por lo tanto, son más entendibles, manejables, obviamente conociendo el paradigma, ¿no? Y en qué está basado. Ejecución y búsqueda incorporada en el lenguaje. Da una descripción en Prolog. Un programa automáticamente se obtiene cualquier conclusión válida. Modularidad. Cada predicado o procedimiento puede ser ejecutado, validado y examinado independientemente e individualmente. Prolog no tiene variables globales ni asignación. Cada relación está autocontenida, lo que permite una mayor modularidad, portabilidad y reusabilidad en las relaciones entre programas. Polimorfismo. Se trata de un lenguaje de programación sin tipos, lo que permite un alto nivel de abstracción e independencia de los datos. Manejo dinámico y automático de la memoria. Cuando usamos Prolog, en problemas que tengan manipulaciones de listas, árboles, problemas de búsqueda o backtrackings también, pero inteligencia artificial, como bien comentó Robinson en una de las primeras clases, este es el inicio, ¿no?, de la inteligencia artificial. También se usa para probar teoremas, es bastante utilizado. Allí, bueno, Robinson también, que le encanta Prolog, seguramente tiene más ejemplos, pero es un lenguaje para lo que es, ¿no? No pretendamos usar este tipo de lenguaje para todas las soluciones que queramos hacer, ¿no? Igual que Haskell, cuando vimos Haskell hablamos de sus bondades, su parte fuerte, ¿ok? Entonces, si tengo un problema que se quiere resolver y está dentro de ese marco donde el lenguaje es fuerte, es un candidato importante para usar. Ahí, Robinson, no sé si quieres complementar algo adicional. Fíjate, en general, lo que hay que comprender es que la programación lógica, en particular Prolog, ¿no? Como yo le dije en la otra clase, es un lenguaje que yo utilicé muchísimo al inicio de mis posgrados y fue el primer curso que hice cuando estaba estudiando pregrado hace 30 años. Lo primero que aprendí fue Prolog. En general, la idea del Prolog es que tú definas las reglas y automáticamente se hagan las inferencias. Esa expresividad no la tienes en otros lenguajes. Es difícil lograrla en otros lenguajes. Y la idea es que, por ejemplo, aquí tú colocas cosas como sistemas expertos, uno de los ejemplos que dijo Iván, en los cuales, por ejemplo, un sistema de diagnóstico médico, hay una serie de reglas. Bueno, si tienes esto, y tienes esto, y tienes esto, y más o menos el rango está dentro de esto, podría ser un infarto. Pero si tienes este otro síntoma, si tienes otro, ese tipo de cosas, si las reglas están bien definidas y la base de conocimientos puede crecer, que es lo que acaban de ver hoy con los hacer, tú puedes hacer sistemas que vayan aprendiendo y vayan creando nuevas reglas. Y de eso se trata. De hecho, ese es el corazón de la programación lógica. No es para resolver problemas matemáticos, como vieron, para hacer un Fibonacci, están 3 horas para hacer un Fibonacci cuando un lenguaje funcional lo hacen en 2 minutos. No es el fuerte sacar cuentas, pero el fuerte es cuando tienes problemas que tienen que ver con interacciones y reglas. Por ejemplo, en redes sociales, con seguridad se está utilizando mucho para hacer análisis de relaciones entre miembros. Si este es miembro de este grupo y hace esto y ocurren estas cosas, entonces el resultado es tal cosa. Y si eso lo sumas con las listas, entonces rápidamente puedes tener con programas muy pequeños respuestas a cosas muy complejas. O sea, dame la lista de las personas que tengan interacciones de este tipo y quieran ir a los restaurantes. Y de acuerdo a las reglas de inferencia, él infiere quién quiere ir a un restaurante, quién quiere hacer las cosas y lo obtiene. Es mucho más preciso y mucho más elegante que un sistema basado en queries de base de datos y ese tipo de cosas. Y se utiliza, créanme que se utiliza. La inteligencia artificial dura se sigue usando y en redes sociales se utiliza bastante también. Bueno, listo. Si hay alguna pregunta adicional del tema, si no, ya finalizamos. Gracias, Robinson.
No, por favor, una vez vimos uso. No es Big Data. Big Data es otra cosa, Leonardo. O sea, Big Data es otra cosa que utiliza otras técnicas. Es para que tú puedas hacer modelos de inferencia. Por ejemplo, conseguir agrupaciones en horarios, agrupaciones en búsquedas en caminos, ese tipo de cosas. Los algoritmos clásicos no son elegantes, ¿no? Son complejos de programar en lenguajes como C, PHP, Python, pero en Prolog son muy, muy simples, son muy pocas líneas y son bien poderosos. Ahí es donde se usa, básicamente. Ok. Bueno, muchachos, nos vemos el sábado. Profe, espérese un momento. Ajá. Por cierto, hice el ejercicio de cuando estábamos en Haskell de la, ¿cómo es que era? De cuando era Capicúa, sí, Capicúa, no, palíndrome en su eje horizontal. Ajá. Hice el ejercicio por el método que decía y si funcionó. Lo quería pasar, pero vi que no estaba, creo que no está en el grupo de WhatsApp, ¿no? Porque era que se lo quería pasar a ver qué tal estaba. Pero pasámoslo por correo. Ok, está bien. Gracias, profe. Dale, listo. Bueno, jóvenes, yo voy a subir esta clase, apenas la termine Iván, la descargo y la subo una vez al canal. Y eso en 20 minutos ya está listo también, y se las paso. No he conseguido la segunda de programación funcional, no se grabó, la verdad que no recuerdo qué pasó con esa clase, pero si no está en la nube de Zoom, no la voy a